Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con estas clases que se refieren a la creación de marcos utilizando la clase Frame y JFrame respectivamente de los paquetes AWT y Javax.swing. En la clase anterior habíamos creado un marco centrado utilizando para ello la clase Toolkit, así también como la de dimensión, en donde nos comunicábamos con el sistema operativo huésped para conocer la resolución o en definitiva obtener el ancho y el alto de la pantalla que tenemos conectada como dispositivo de salida. En esta oportunidad vamos a ver un poquito más acerca de la escritura, es decir, la creación de texto dentro de un marco, dentro de un frame, y por primera vez vamos a utilizar la clase JPanel, que es justamente la clase que nos permite crear láminas. Habíamos dicho de que los frames son los contenedores, ¿sí? Es decir, la estructura de la ventana en sí, pero que podíamos añadir una o varias láminas dentro del JFrame para poder ir escribiendo y mostrando los objetos que queremos. Bien, entonces vamos a crear dentro de nuestro proyecto que se denomina lenguaje 1. Vamos a abrir nuestro proyecto lenguaje 1, vamos a hacer clic en SRC. Tenemos ahí tres paquetes, tenemos gráficos, el default y tenemos el POO. Vamos a entrar dentro de gráficos, le damos un clic derecho, ¿sí? Y vamos a crear una nueva clase, ¿sí? Que en este caso le vamos a denominar escribiendo en marco, ¿sí? Escribiendo en marco. Vamos a pedirle que nos construya el método public static void main para que podamos ejecutar y le vamos a dar finalizar. En este caso yo le voy a dar cancelar porque ya lo tengo hecho para poder ahorrar tiempo. Bien, sabemos de que lo que nos genera esta herramienta dentro del entorno del Java Eclipse es la especificación del paquete en el cual estamos, que en este caso se llama gráficos, y también, como habíamos tildado, el public static void main nos genera, además de la clase principal que se llama escribiendo en marco, nos genera el método public static void main, que vamos a dejar por último. Como sabemos también, las dos clases que necesitamos para el tratamiento de las ventanas son el javax.swing y el java.awt, como les había dicho al principio de la clase. El asterisco significa de que vamos a importar todas las clases que están dentro del paquete javax.swing, al igual que este asterisco indica de que vamos a importar todas las clases del Java AWT. Cuando vayamos especializándonos en el manejo de las clases, podemos importar solamente aquella clase que vamos a utilizar. Bien, después de la llave de cierre de la clase principal, que en este caso es escribiendo en marco, ¿sí? Vamos a crear una nueva clase que se llama marco contexto. Este marco contexto, ¿sí?, va a heredar de JFrame, así como habíamos hecho ya en las clases anteriores. Esto nos permite, ¿sí?, crear una clase heredada de JFrame para poder crear varios objetos de tipo marco contexto. Este marco contexto tiene un método constructor que permite inicializar los valores que va a tomar, en este caso, nuestra clase JFrame. De tipo JFrame, ¿sí?, que se llama marco contexto. Vamos a especificar que el set visible esté en true, no nos olvidamos nunca de eso, al igual que el set size y location, que podemos reemplazarlo por el set bounds, así como habíamos visto en la clase anterior. El set visible tiene que estar en true porque por teoría sabemos de que cualquier marco dentro de Java nace invisible y nace con una dimensión inútil, inservible, de 0.0. Entonces tenemos que poner el set visible en true y tenemos que especificar cuánto va a medir nuestra ventana y en dónde se va a originar el inicio del dibujo de la ventana en sí.
Podemos poner un set title que diga primer texto o cualquier mensaje que ustedes quieran, ¿sí? Y hasta ahí está todo igual como lo veníamos haciendo. Bien, pero a este marco ahora le vamos a adicionar una lámina. Dejo estas dos últimas líneas para por último, ¿sí? Vamos a adicionarle una lámina. Esta lámina que tiene que heredar de JPanel porque es la clase JPanel la que gerencia o la que permite trabajar las láminas o los paneles dentro de Java, al igual que el JFrame, entonces heredamos de tipo JPanel. En este caso la lámina se llama lámina, ¿sí? Y vamos a utilizar este método que se llama Paint Component. Habíamos hablado también en la clase teórica de que Paint Component permite dibujar distintos tipos de, ya sea rectángulos, elipses, líneas, etcétera, ¿sí? Uno de ellos es el drawString, que nos permite dibujar, entre comillas, ¿sí?, una cadena de carácter de tipo string. Entonces, el Paint Component, si ustedes van a la API de Java, a ver, voy a tratar de posicionarme ahí. El Paint Component necesita que le pasemos por parámetro un valor de tipo graphic, por eso está determinado de esta manera. Esto significa de que acá el parámetro, si se acuerdan, en otras clases, cuando necesitábamos, por ejemplo, pasar parámetros de tipo int, le decíamos int sueldo, ¿sí? Acá en este caso, el tipo de parámetro es graphic. El nombre del parámetro es g, ¿sí? Por lo tanto, después también le decimos de que queremos traer el método constructor de Paint Component, ¿sí? Entonces escribimos la palabra reservada super.paintComponent. Le pasamos por parámetro, ¿sí?, este objeto de tipo graphic, ¿sí?, y le decimos de que este objeto de tipo graphic va a tomar el método, o va a utilizar el método drawString. drawString, vamos a ver si me posiciono aquí. drawString pertenece a graphic, ¿sí? Entonces, como graphic, como G es un objeto de tipo graphic, está disponible para que G lo pueda utilizar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir, en este caso estamos aprendiendo a escribir. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en el punto 200,100 a partir del vértice superior izquierdo que está de nuestra ventana, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que hacemos dentro del panel. Una vez que nosotros construimos un panel o una lámina, necesitamos invocarle o tenemos que adicionarle al JFrame, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Instanciamos. Esta es una clase. Nosotros necesitamos un objeto de tipo lámina, en este caso, ¿sí? Entonces la creamos y en este caso la llamamos mi lámina. Lo único que le decimos es que con el add, y vamos a utilizar mucho el add, ¿qué es lo que adherimos? Adherimos mi lámina. ¿En dónde lo adherimos? Lo adherimos dentro del método constructor del JFrame, que en este caso se llama marco contexto. El add no especifica, es decir, adherimos lo que está en el paréntesis dentro del cuerpo, ¿sí?, de la clase, o en este caso el método en donde estamos escribiendo, ¿sí? Una vez que hacemos esto, le podemos dar al play y podemos ver de que nuestra ventana, que tiene una dimensión que empezaba en 100,100, tiene una escritura en 200,100 que dice estamos aprendiendo a escribir. Como no tiene el resistable false, entonces yo lo puedo mover en donde yo quiera. También lo puedo distribuir dentro de mi escritorio, ¿sí? Y eso es lo que hacemos dentro de esta clase. Vamos a seguir en el siguiente, ¿sí?, trabajando con colores y con fuentes.